En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, estamos congregados en tu nombre santo y bendito. Creemos firmemente en tu palabra y en tus promesas. Nos has asegurado que al reunirnos en tu nombre, dos o más, tú te haces presente. Por eso creemos que estás entre nosotros y que estás en cada hogar donde en este momento van a escuchar la conferencia. Y estás también aquí conmigo, donde voy en tu nombre, para la gloria del Padre, a proclamar tu bendita palabra. Mándanos tu Espíritu Santo, Jesús, porque es el que guía, el que da la luz, el que da los dones, sin el cual nada bueno hay en el hombre. Y tu Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven desde el corazón del Padre por medio de Jesucristo, con la intercesión del Inmaculado Corazón de María, a fin de que todo lo que hablemos en este momento realmente glorifique al Padre y construya tu reino aquí en la tierra. Tú que vives, oh Dios, uno y trino por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Resumimos así brevemente algo de lo que hemos dicho en las tres conferencias anteriores. El tema principal es que el único que puede cambiar el mundo es el Espíritu Santo. Ni siquiera se puede decir Jesús es Señor si el Espíritu Santo no nos ilumina y no nos guía. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, el amor y el poder del Padre y del Hijo, cuando viene a nosotros, primero nos quita el pecado, borra el pecado. Segundo, nos comunica la gracia divina, nos infunde las virtudes teologales y cardinales, nos da los 7 dones santificantes, de los cuales pues hemos hablado, y luego va produciendo con las virtudes, con nuestra colaboración y con su gracia, los frutos del Espíritu Santo, que son 12 los frutos del Espíritu Santo. Hoy nos toca hablar de los carismas del Espíritu Santo, que son innumerables. La Sagrada Escritura nombra en el Nuevo Testamento, quien habla de la palabra carisma es San Pablo, nombra 20 carismas, pero por supuesto que son muchos más. Y vamos a comenzar diciendo qué significa la palabra carisma. La palabra carisma viene del griego haris o caris. La raíz de esa palabra har o car significa algo que causa felicidad. Y la palabra haris significa gracia, don, favor gratuito de Dios. Entonces, ahí tenemos ya, daremos luego una definición, que es un carisma, es una gracia, es un don, es un favor gratuito de Dios. Es totalmente gratuito, o sea, no se merece. Por eso el nombre mismo lo dice, haris. Haris o caris, de ahí se toma el nombre luego de carisma. Son dones sobrenaturales. ¿Qué diferencia hay entre un talento y un carisma? Pues el talento es una capacidad natural de la persona, mientras que el carisma es un don sobrenatural del Espíritu Santo para edificar el cuerpo eclesial. Por ser natural, no implica que sea portentoso, pero es un don, por ser sobrenatural, no significa que, o no implica que sea portentoso, lleno de poder. Puede ser algo sencillo, pero que siempre es constructivo para la iglesia. Entonces, los carismas son dones sobrenaturales. Acordémonos que nosotros tenemos una parte natural de ser humano y Dios luego nos ha comunicado la vida de la gracia, que es sobrehumana, sobrenatural. La misma vida que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, los carismas son dones sobrenaturales.
van más allá de la naturaleza humana y son un don para la iglesia, no para la persona que lo recibe. Son un don para la iglesia. Los carismas, esto es sumamente importante, son para el bien común, para edificar la iglesia. Voy a añadir un elemento de la palabra carisma. Miren, los 7 dones santificantes sí eran para cada uno, para santificarnos, para hacernos santos. Estos carismas no son para santificarnos nosotros, son para edificar la iglesia, para construir el reino de Dios. Entonces nos los da el Señor como un regalo para que trabajemos exactamente por la iglesia, para que se edifique ese reino de Dios aquí en la tierra. Son para el bien común. No son requisitos para la salvación personal, como lo es la gracia santificante o los 7 dones santificantes. No, son para trabajar dentro de la iglesia. Es que tenemos que recordar algo. Dice Jesús en el capítulo 20 de San Mateo, versículo 28, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. El ser humano ha sido creado para servir. Nosotros somos un cuerpo y somos un cuerpo en la iglesia. Estamos unidos. Incluso la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. No somos islas. Incluso estamos unidos a todas las personas humanas y estamos unidos incluso al cosmos. De tal manera que el bien que tú hagas en tu vida le va a hacer bien a toda la humanidad. Le va a hacer bien incluso al cosmos, a la creación entera. Y el mal que yo hago le va a hacer prejuicio a toda la humanidad y también a la creación entera. Porque no estamos solos. Hay personas que piensan, yo hago lo que a mí me dé la gana. Es un error y un disparate. Estamos aquí como una comunidad, como una comunión. Y en la iglesia como el cuerpo místico de Cristo Jesús, el Señor. Por eso nosotros cuando fuimos bautizados no solo para salvarnos, sino para formar un solo cuerpo, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. El Espíritu Santo les concede a cada quien cuando quiere y lo que quiere. Y estos carismas nos los da a todos. Carismas que nos da en el bautismo y luego todavía en la confirmación. Y lo puede dar posteriormente. La palabra carisma hoy se utiliza en español. Carismática es una persona que tiene unas cualidades buenas, claro, ya ese es en español, pero estamos hablando ahora en la Sagrada Escritura, en la Biblia, entonces son dones sobrenaturales. Estos dones son transitorios, o sea, los puede tener una persona en un momento dado y puede no tenerlos en otro momento. Yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento confesando, o teniendo que tomar una decisión, yo le he pedido al Espíritu Santo que me ilumine de una manera especial en ese momento para ayudar a esa persona. Y yo he sentido esto, seguro que todo sacerdote lo ha sentido de la misma manera, solo es un ejemplo, no para ponerme yo como ejemplo. Yo le he pedido al Señor y el Señor me ha dado unas palabras de conocimiento que aunque yo no tengo ese carisma de conocimiento, en algún momento transitorio, Dios da ese carisma para ayudar a una persona en un momento determinado de su historia. Después hablaremos de esa palabra de conocimiento. Entonces son transitorios. Si la persona, por ejemplo, no los usa, se pierden esos carismas. Por ejemplo, el don de lenguas también se llama don, porque don es también un regalo, ¿verdad? Pero distinto, recuerden los dones santificantes de los dones carismáticos. Bien, por ejemplo, una persona que no utiliza el carisma de las lenguas, pues lo pierde. O una persona que Dios le dio un carisma y no lo utiliza nunca, o lo utiliza mal, pues también lo puede perder fácilmente. Son valorados por el grado que tienen de utilidad dentro de la iglesia. Jamás podrían adquirirse ni ser previstos con las fuerzas humanas. Entonces yo no puedo decir, ahora voy a querer tener el carisma de la profecía. No, si el Espíritu Santo no te lo regala,
no lo vas a tener nunca, por muy en positivo que te pongas y por mucho que tú quieras. Es totalmente gratuito. Quien tiene que discernir los carismas es la jerarquía, que los debe examinar, los debe discernir y los debe cultivar. De tal manera que ninguna persona debiera decir, yo tengo tal carisma. Quien debe decirlo es la iglesia. Por ejemplo, la fundación de congregaciones religiosas. El Espíritu Santo sí ilumina a fundadores, pero luego la iglesia discierne si ese carisma es del Espíritu Santo y si la iglesia lo acepta, para luego también aceptar la congregación religiosa o qué sé yo, la asociación de fieles, etcétera, etcétera. Entonces, quien tiene que discernir los carismas es la jerarquía de la iglesia. ¿Quién es la jerarquía de la iglesia? El Papa para la Iglesia Universal, los obispos para cada diócesis, los presbíteros en su parroquia y los diáconos que ayudan a los presbíteros. Fundamentalmente, cada obispo, el sacerdote ayuda y luego el Papa son los que realmente tienen este discernimiento. Pero claro, el Papa no va a venir a nuestra ciudad, a nuestra parroquia, a discernir si el carisma que tú tienes es auténtico o no. Entonces estará el obispo y estará también la comunidad que, viendo los frutos que da ese carisma, puedan en un momento dado decir al párroco o al obispo, aquí hay una persona que tiene tal carisma, el carisma de hacer milagros, por decir algo, o un carisma de predicación para que pueda anunciar la palabra de Dios. Es la iglesia. Pero los carismas siempre están sometidos a la iglesia. La iglesia siempre tiene formas nuevas que el Espíritu Santo va inspirando a lo largo de los siglos, de acuerdo a la necesidad también de cada momento histórico que se esté viviendo. Por eso los carismas son innumerables, innumerables. Vamos ahora a dar una definición de carisma así entre comillas, pues hecha por un sacerdote, que dice así: son gracias especiales que el Espíritu distribuye libremente entre los fieles de todo tipo y con los que capacita y dispone para asumir varias obras y funciones útiles para la renovación de la Iglesia y para el desarrollo de su construcción. Algunos son extraordinarios, otros son sencillos y más difundidos dentro de la iglesia. Bien, les decía que el Nuevo Testamento se habla varias veces de los carismas, se habla de 20 carismas. Por ejemplo, San Pablo habla 16 veces con la palabra carisma y la primera carta de San Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, habla una vez con el nombre de carisma. De tal manera que se nombran 17 veces, aunque se habla de 20 de ellos, algunas veces se repite lo del carisma. San Pablo hace 20 listas. Voy solo a nombrarles ahora algunos de los ministerios y ya le digo la diferencia que hay entre un carisma y un ministerio. El carisma es la capacidad, el don, la herramienta, el instrumento que el Espíritu Santo da a una persona. Cuando esa persona habitualmente bajo la jerarquía ejerce con ese carisma, se llama ministerio. Entonces el ministerio es el ejercicio habitual de un carisma. Yo recuerdo que cuando empezó la renovación en el espíritu en 1967 en Estados Unidos, en Duquesne, en Pensilvania, surgió, por ejemplo, el carisma de la profecía. Pero los servidores de la comunidad, para discernir que una persona tuviera carisma de profecía, le pedía estar 8 años por lo menos en la comunidad, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo le inspiraba, dando las profecías. Y de acuerdo a lo que pasaba en esos 8 años, si se cumplían, si daban frutos, después de 8 años decían, ya puedes entrar en el ministerio de profecía. Quizá un poquito largo, pero para que veamos la seriedad del caso. Entonces, si se discierne
Por ejemplo, carisma de sanación. Puede uno tener un discernimiento de que hay un llamado de Dios para que esa persona ore por sanación. Tiene que empezar a orar, no sola, sino siempre en un grupo. Jesús mandaba mínimo de 2 en 2 a sus discípulos. Y luego la iglesia, en un momento dado, viendo que la persona no es un charlatán, que va en serio, entonces le dice, tú vas a estar en el ministerio de la sanación. Y entonces es un modo de ejercer un carisma. Voy a nombrar algunos de los ministerios que habla la palabra de Dios. Algunos nada más. El liderazgo dentro de la iglesia es un carisma. Bueno, ya sería un ministerio. La administración dentro también de la iglesia. El carisma de saber escuchar. La instrucción, la catequesis, la predicación, el carisma también de las obras de caridad, el dar limosna. Se organiza Cáritas, por ejemplo, en parroquias, en momentos difíciles como hay ahora con la pandemia. El alivio, por ejemplo, el ministerio para los enfermos. Hay un ministerio también para los presos, para los que están privados de libertad, visitándolos. Hay un carisma de gobierno, hay un carisma en la vida religiosa. Por ejemplo, es distinto el carisma de la congregación de los dominicos. Son fundamentalmente predicadores. Contempla y luego lleva lo contemplado a la vida. El carisma de los franciscanos es fundamentalmente la pobreza. El carisma de San Juan Bosco era sobre todo la amorevolezza, la amabilidad con los jóvenes, y el carisma es la castidad, precisamente porque se necesita un trato con la juventud. Entonces, cada congregación tiene un carisma que el Espíritu Santo revela a su fundador, a su fundadora. Unas de las congregaciones son buenas para atender niños, otra para atender jóvenes, otra para atender ancianos, otra para atender enfermos, otra para trabajar en parroquias, otra para ir a terreno de misión. Esos son ministerios de acuerdo a al carisma que el Señor da. Una persona puede tener varios carismas, no uno solo. Todos tenemos algún carisma y es importante discernir para saber en qué podemos trabajar también dentro de la iglesia. San Pablo dice, unos apóstoles, otros profetas, otros pastores, otros maestros, otros evangelistas. O sea, le nombré solamente algunos de los ministerios de los cuales habla la palabra de Dios. Bien, se puede tener un mal uso de los carismas. ¿Cuándo hay un mal uso de los carismas? Sería terrible eso, porque ahí ya estamos como ofendiendo a Dios. Antes es esto, miren, si una persona utiliza el carisma bien, con humildad, con amor, claro que le ayuda a santificarse. Aunque el fin primordial del carisma no es santificar a la persona que lo usa, pero evidentemente si lo ejercita de buena manera, también le ayuda a santificarse él. Pero al ejercitarlo o ejercerlo de buena manera, se ayuda a edificar la iglesia. Mal uso de los carismas. Primero, cuando pretenden reemplazar el esfuerzo y la responsabilidad de la vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Yo no puedo pretender que Dios guíe mi vida solamente a través de carismas. Él verá cuándo. También guía a través de carismas. Pero el Señor me ha dado inteligencia, me ha dado razón, razonamiento, me ha dado capacidad para un discernimiento humano normal. Yo no puedo decir ahora, bueno, yo no me esfuerzo, yo no hago nada y que todo lo haga el Espíritu Santo. Ese sería un uso equivocado de los carismas. Los carismas vienen a completar la obra de Dios y tenemos que trabajar también con los talentos humanos que Dios nos da. Hacer lo que depende de nosotros con la gracia de Dios y luego dejar que el Espíritu Santo haga lo que ya yo no puedo hacer por mi propia cuenta. Segundo, cuando la atención se centra en los carismas, haciendo de ellos un espectáculo, creando desorden y distrayendo de la disponibilidad del sacrificio. Me explico. Cuando una persona
y a veces le hacemos daño a la gente, se centra en el carisma y no en Dios, comete un error. Cuando la persona eh, se piensa que con los carismas hace como una especie de espectáculo, es un modo también de llamar la atención de las personas. Y entonces la gente a veces dice, voy a tal misa porque en esa misa hay un padre carismático que hace una misa de sanación. Pero luego no voy más a misa porque solo voy a misa con el sacerdote que tenga el don de sanación. Ese es un disparate. La misa tiene un valor infinito. Entonces tú no puedes basarte en el carisma, tienes que basarte en la revelación de Dios, en el sacrificio de Cristo Jesús, el Señor. La persona que solo va a misa cuando dicen van a hacer oración de sanación, pero no va luego a misa los demás días. Es un mal uso también desde los que reciben la gracia del carisma de esa manera. No hay misas de sanación. No, no. Todas son de sanación. O sea, no hay una misa diferente de la otra. La misa es siempre el sacrificio de Cristo, presente en forma de banquete en el altar. Lo celebre quien lo celebre. Bueno, santo, viejo, joven, de la nacionalidad que sea, la misa tiene un valor infinito por sí misma. Es el sacrificio de Cristo. Y se ofrece siempre por vivos y difuntos. Se ofrece también por los enfermos. Lo que pasa es que llaman equivocadamente misa de sanación cuando se hace una oración de sanación. Pero todas las misas son igualmente de sanación. En ese sentido, no hay una misa que sea de sanación y que las demás no lo son. Y luego el deseo de sobresalir, de ser protagonista, de tener el carisma por interés egoísta o por una competencia con los demás. Esto puede suceder en grupos carismáticos o en grupos no de la renovación carismática, sino también de la iglesia. Que la persona tiene un determinado carisma, entonces quiere llamar la atención, ser protagonista por el carisma que el Señor le ha dado. Tiene que realizarlo con humildad, recordando que somos siervos inútiles, que realmente la obra la hace el Señor, que si es don de Dios, ¿de qué se va a gloriar uno? Porque no lo tiene por mérito propio. No usar el carisma para sobresalir nuestro propio ego, sino realmente para que el reino de Dios se construya y para que Dios sea glorificado. No obstante, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 22, la palabra de Dios dice, no apaguen el espíritu. O sea, no se apaguen los carismas. Sería un error, porque también uno puede apagar los carismas. ¿Cómo? No creyendo en ellos, usándolos mal. Y evidentemente hace mucho daño. Y ahí veremos que habrá un carisma muy importante que será el de discernimiento. Fíjese, al principio de la iglesia se manifestaron muchísimos carismas. Vamos a hablar dentro de un ratito ya de cada carisma en particular. Por ejemplo, el de hacer milagros, el de profecía. Después hubo un momento que San Agustín, en un comentario que hizo, dijo, ya los carismas, como ya la iglesia ha crecido en estos primeros siglos, los carismas ya, digamos, prodigiosos, no se necesitan. Y entonces se empezó, porque San Agustín era un hombre muy sabio, se empezó a creer que los carismas de hacer milagros, no de profecía, de lenguas, etcétera, ya no eran necesarios y solo se veían en la vida de algunos santos, o mejor dicho, de todos los santos. En la vida de los santos siempre se vieron los carismas. De hecho, incluso todavía hoy la iglesia, para declarar beata a una persona, además de demostrar la heroicidad de virtudes, Dios tiene que hacer un milagro por medio de esa persona. Y luego para declararlo santo tiene que hacer un segundo milagro. O sea que realmente sí han existido los carismas a lo largo de la historia. Pero después San Agustín se corrigió de lo que había dicho, pero ya había sembrado la semilla de que algunos carismas no eran necesarios. Sería en el Concilio Vaticano II, mis hermanos, la década de los 60, que el Concilio Vaticano II habló bastante del Espíritu Santo, hasta ese tiempo un gran desconocido, y habló también de los carismas, y dijo que se pidieran los carismas, que se usaran bien los carismas. De ahí que los carismas son sumamente importantes. Decía el padre Cantalamessa, que ahora es cardenal,
predicador de la Casa Pontificia, que los dos motores o las dos alas, las dos fuerzas más grandes que tiene la Iglesia Católica son los sacramentos y los carismas del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aspirar a que los sacramentos se realicen con fervor, con santidad, a participar en los sacramentos y también participar en los carismas. De ahí que esta conferencia que ha organizado el Florida Center for Peace nos quiere llevar a conocer mejor los carismas, a desearlos y también a poder participar nosotros en el servicio de la Iglesia por medio de estos carismas. Tenía aquí escrito: todos los santos son testimonio del poder y de los carismas que Dios suscita para el bien de la Iglesia. Vamos ahora a leer el capítulo principal donde se habla de los carismas. Lo voy a repetir luego, como me dice Adelita, dígalo despacio porque algunos lo anotan. Es primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. No es el único capítulo que habla de los carismas, pero es el más importante y es el que vamos a leer ahora. Repito, primera Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Leo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga manifestación del Espíritu para provecho común. Entonces, hago un comentario. Manifestación del Espíritu equivale aquí a carisma. Carisma es una herramienta, carisma es un medio, es un don, una manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Bien, continúo leyendo. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, un carisma, palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento. Algunas Biblias dicen de ciencia, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, en el mismo Espíritu. A otro, carismas de curaciones, sanaciones, en el único Espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversidad de lenguas. A otro, don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Vamos ahora a desmenuzar lo que son estos carismas que hemos leído. Carisma de revelación se puede dividir en tres partes. Alguien lo dividió así. Hay carismas de revelación, hay carismas de poder y hay carismas de inspiración. Los carismas de revelación son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia o de conocimiento y el discernimiento, esos tres. El carisma de poder, la fe, la sanación y los milagros. Carisma de inspiración, orientados a la palabra, la profecía, carisma de las lenguas y la interpretación de las lenguas. Ahora, uno por uno. ¿Qué es el carisma de la palabra de sabiduría? Se lo voy a decir primero con una frase corta y luego un poquito más largo hablaré sobre eso. Es la capacidad de hablar como Jesús hablaba, casi nada. Y ahora se lo voy a decir de esta otra forma con un ejemplo. A veces en una comunidad hay alguien que es muy instruido y habla muy bonito y de pronto habla casi poéticamente y dice la gente, qué bien habló, qué instruido es. Pero esa palabra no toca el corazón porque es una palabra meramente humana. Y a veces hay una viejita analfabeta que no sabe leer ni escribir y se levanta en un momento dado en una asamblea y había sentido algo en la oración y dice un pensamiento y le llega al corazón a todos. Esa es una palabra de sabiduría. Esto la tenemos que pedir mucho los predicadores,
Porque si yo predico mis propias palabras, se las lleva el viento. Pero si son palabras ungidas por el Espíritu Santo, entonces esas son palabras realmente de sabiduría. Son palabras de la sabiduría de Dios. Saber hablar como Jesús hablaba, con la unción del Espíritu Santo. Hablar con autoridad, como nos dicen todos estos días el Evangelio, en 2 días por lo menos, el domingo y el día de ayer, hablaba con autoridad. Tenemos que pedir a Dios entonces que los predicadores, los que les toca anunciar la palabra, tengan palabra de sabiduría. Fíjense que este es carisma. Acuérdense que había uno de los dones santificantes que era sabiduría, saber gustar las cosas de Dios. Pero esto es la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia o de conocimiento es una palabra que el Señor le da a algunas personas como para que tengan un diagnóstico de algo que está ocurriendo o una certeza interior. A veces es como una idea fija, pero es un impulso del Espíritu Santo. Voy a clarificarlo de esta manera. El santo cura de Ars, patrono de los párrocos, San Juan Bosco, el padre Pío de Pietrelcina, tenían el carisma de conocimiento. A veces iban algunas personas a confesarse y Dios le revelaba de una vez al confesor los pecados que habían cometido los penitentes. En alguna ocasión se callaban algunos o se olvidaban algunos y Dios le revelaba un conocimiento oculto a través de el que tiene ese carisma, diciendo, ¿no te olvidarás de algún pecado? No, no creo. ¿No te viene a la mente este pecado que cometiste? Ah, sí, se me había olvidado. Esa palabra, esa certeza interior, esa idea fija, pero que es un impulso del Espíritu Santo, es una revelación de un conocimiento, digamos, secreto. Yo trabajé con una hermana que tenía este carisma muy, muy avanzado. Y, por ejemplo, nos poníamos a orar por sanación. Y Dios le revelaba que hay una persona que tiene esta situación en su hígado y tiene tanto tiempo así. Y levantaba la mano la persona. Aquí hay una persona que tiene, qué sé yo, esta situación en una pierna que la tiene torcida hacia el lado izquierdo y no camina desde hace 4 años. Y bueno, y eso no es adivinación, es palabra de conocimiento. ¿Qué diferencia hay entre adivinación y palabra de conocimiento? La adivinación es cuando alguien por su cuenta, sin que Dios le diga, quiere adivinar lo oculto. Eso es del demonio. ¿Entendido? Bajo la inspiración, no llamemos inspiración, bajo la moción de un espíritu de adivinación. Mientras que cuando alguien tiene algo del Espíritu Santo, es una gran humildad y es el Espíritu de Dios el que revela. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto. Y hay que discernir siempre si las cosas que suceden son de Dios, son de la mente o son del enemigo, son del maligno. Bien, esa es la palabra de conocimiento o de ciencia. Y el discernimiento. Este es un carisma muy, muy importante. El carisma del discernimiento nos dice por qué actúan las personas. ¿Cuál es el motivo que les mueve a decir eso o a hablar eso? Es como nos ayuda a examinar un tenor de vida y la ortodoxia de la doctrina. Vamos a suponer que en una asamblea hay alguien que se pone a decir algo o dice, Dios dice aquí tal cosa, o qué sé yo, se cae al suelo y hay un algo. Entonces, yo tengo que discernir si lo que está sucediendo ahí es algo de Dios, es algo del demonio o es algo de la mente humana. Quien habló tanto del discernimiento fue San Ignacio de Loyola, y hacer sus retiros, ¿verdad?, ignacianos, muchas veces es exactamente hacer una especie de curso sobre el discernimiento. Necesitamos, porque esto es lo que protege las comunidades, saber cuándo está obrando Dios, cuándo está obrando solo la mente del ser humano o cuándo está obrando la acción del maligno, la acción del demonio. Sin discernimiento, las comunidades no tienen protección. De ahí que hay que pedirle siempre al Señor discernimiento. También discernimiento, hay un discernimiento natural, ¿verdad? Que también es un don de Dios, claro, pero no es un carisma. El discernimiento este sobrenatural,
sea que es una gracia especial que se le da de un modo especial a algunas personas, que de hecho las agarran al vuelo. Cualquier cosa enseguida el Espíritu Santo les ilumina y dice, no, esto no es de Dios. No, estas palabras no son profecía. Eso es de la mente de la persona humana que está hablando. O no, ahí está hablando un espíritu del mal que se hace pasar, qué sé yo, por un santo, o por Jesús, o por la Virgen. Pidámosle a Dios también que nos dé mucho discernimiento. Bien, vamos a hablar del carisma de la fe. Miren, la fe es virtud teologal. La fe es también fruto y la fe es también carisma. Vamos ahora a diferenciar. La fe como fruto, lo decíamos el jueves pasado, es como más bien la fidelidad, ¿verdad? Una fidelidad a Dios. La fe como virtud teologal es la manera de relacionarnos con Dios creyendo en Él. Pero la fe tiene grados. Hay una fe de abandono y la fe carismática, esta es el carisma, es la fe que mueve montañas. Es esa fe que aunque fuera pequeña, con un granito de mostaza puede mover sicómoros, mover higueras, mover montes. Es un carisma especial que cuando alguien ora, el Espíritu Santo le da la capacidad de creer que ya le fue concedido lo que pide y ya está otorgado. No es ponerse uno en positivo, como dice la nueva era, yo me voy a poner en positivo y yo ahora decreto que va a llover o que no. No, no, no. Eso es de tu mente. Estás basado en tu propia mente haciendo un ídolo de ella. Esta fe es una fe que mueve realmente montañas. La que tuvo Elías. Oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Y luego oró para que lloviera y vino la lluvia. ¿Cómo necesitamos este carisma de la fe en el mundo de hoy? Donde hay tanta vacilación, tanta duda, tanto pragmatismo, tanto ateísmo, tanta gente que ora con los labios, pero no ora con el corazón. Ora, pero creyendo que Dios no le va a escuchar y que Él no va a obtener lo que pide. Está orando como por una especie de rutina, de hábito, ¿verdad? El don de sanación, bueno, solamente hablar de este carisma, pues necesitaríamos una hora, pero solamente vamos a hablar en unos minutos. El carisma de sanación consiste en una capacidad que el Espíritu Santo da a algunas personas para que se conmuevan, tengan compasión de los que sufren y tengan un gran amor para con el enfermo y al mismo tiempo para que oren a fin de que los enfermos se sanen. Y entonces hay muchas sanaciones. Hay sanación espiritual, hay sanación interior, hay sanación física. Y alguien me puede preguntar, padre, pero si oran 100 personas en un lugar por un enfermo, el enfermo no se sana. Pues se puede sanar, claro que sí, evidentemente. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a imaginar una comunidad donde hay 100 personas y hay 30 enfermos. Y oran y de pronto se sanan 5. Pero vamos a imaginar que hay una persona que tenga carisma de sanación y entonces se sanan 25. O sea, el carisma de sanación es dado a la comunidad. Esa persona ora con la comunidad, no es sola. Acuérdense que los carismas son en comunidad, para la comunidad. Y evidentemente, si hay el carisma de sanación, es mucho más abundante, mucho más profunda, mucho más grande la sanación. Normalmente el carisma de sanación va unido a otros carismas. Va unido al carisma del amor, va unido al carisma de la fe, a veces va unido al carisma también de los milagros, va unido al carisma de don de lenguas. Por lo menos es lo que he observado en mi ministerio cuando me ha tocado orar con personas con este carisma de sanación tan fuerte, ¿verdad? Y tenemos que pedir al Señor que haya muchas personas en nuestras comunidades que oren también por sanación, sin hacer de ellos ídolos, sin hacer de ellos, qué sé yo, personajes que no tengan su propia vida privada, sino que sin querer ir a ellos a que le quiten cualquier situación de su propia vida. Hay momentos de ejercer el ministerio de sanación, momentos de oración, etcétera, etcétera. Bien, hemos predicado retiros de sanación, por eso nos quedamos por ahora aquí con respecto al don de sanación. Mi ministerio es parte
de tener que orar mucha gente por enfermos. Fundamentalmente sanación interior, recordando que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Pero la sanación también tiene como especialidades, así como hay médicos. Uno es especialista en el corazón, otro en los pulmones, otro qué sé yo. También en los carismas hay alguna especialización. O sea, hay sacerdotes que tienen más carisma para curar de los ojos, otros para curar del cáncer, otros para curar de los pulmones, otros para curar de los riñones, uno más para la sanación física, otro más para la liberación de espíritus, que entra dentro del carisma de sanación, la liberación de espíritus del mal, o sea, que es la acción del demonio y los espíritus del mal. Bien, vamos ahora con el don de los milagros. Pues está en la vida de los santos muy clara. Cuando Dios hace, es Dios el que hace los milagros, no los santos. Los santos lo piden y oran. Entonces, muchos santos, por su santidad, por su plegaria, han logrado que Dios ha hecho santos milagros impresionantes. Resucitar muertos, por ejemplo. Incluso casos ya de cadáveres que están totalmente descompuestos, los huesos separados unos de otros, todo hecho ceniza, y el Señor ha levantado a través de la historia de algún santo a esa persona que estaba muerta. San Antonio de Padua, ¿cuántos casos de milagros hubo? Alguien que se amputó una pierna porque había golpeado a uno de sus padres y tuvo un remordimiento tal que llegó a la casa y con un machete se cortó la propia pierna. Y le dijeron a San Antonio, que era el que lo había confesado, y San Antonio fue y le puso la pierna otra vez. O sea, los milagros existen en cantidades. Esa gente que dice que no hay milagros, en la vida de Don Bosco había multiplicación de hostias, para dar las hostias, multiplicación de castañas, de alimentos en la vida de Don Bosco. Se necesita el don de hacer milagros también en el día de hoy. Los milagros no son solo milagros de sanación, porque la sanación puede ser milagrosa o no. No es milagrosa cuando no trasciende las leyes de la naturaleza, pero es milagrosa cuando, pues sí, trasciende la ley de la naturaleza. Yo vi una vez en Argentina, un muchacho, le faltaba un pedazo de hueso de unos 20 centímetros en una de sus piernas, se oró y el Señor le puso ese pedazo de hueso en el momento de la oración. Ese es un milagro, ¿verdad? Para la honra y gloria de Dios. Y no hay explicación humana ahí, ni explicación médica. Eh, Dios quiere que el don de milagros también exista en las comunidades. Hay que ser muy humilde a la hora de ejercerlo, porque no es uno el que hace el milagro, no es uno el que tiene el mérito, pero el Señor se lo da a quien quiere, como quiere. Y cuando hay una persona que haga milagro, hay muchas conversiones. Fíjese usted, la Virgen Santísima de Guadalupe, Madre Milagrosa, logró que se convirtieran más de 8 millones de personas cuando se apareció en Tepeyac a Juan Diego. Y bueno, como le digo, en la vida de todos los santos, de todos los beatos, se ven a cada paso una gran cantidad de milagros. Los milagros existen. En sentido amplio, la vida es un milagro, pero en sentido estricto, del carisma de hacer milagros. Bien, el don de profecía. El don de profecía es una capacidad que el Espíritu Santo da a algunas personas para que escuchen la voz de Dios y luego la transmitan a los demás. No es adivinación, no es tampoco adivinar el futuro. La profecía puede ser sobre algo futuro, sobre algo presente o sobre algo pasado. Es una palabra que Dios le da y le habla a los profetas de distintas maneras. Le puede hablar a través de una aparición, le puede hablar a través de una visión, le puede hablar a través de un sueño profético, le puede hablar a través de la palabra, que escucha la palabra de Dios. Yo recuerdo que en 1975, enero, yo recibí una profecía, no la di yo, no, yo no tengo el don de profecía en sentido estricto. En sentido amplio, todo el que habla en nombre de Dios es profeta, la iglesia es toda profeta y todos los bautizados somos en sentido amplio miembros del pueblo de Dios, que es un pueblo profético. ¿Por qué? Porque todos escuchamos la palabra de Dios y todos la debemos transmitir. Pero es que aquí es algo estricto.
¿verdad? De alguien que recibe de Dios un concreto, un mensaje concreto de él. Y el mensaje que el Señor daba era, los he elegido, era otra persona el que les habla, la otra persona ya está en el cielo, los he elegido para que lleven mi amor de pueblo en pueblo. Una palabra profética. Y realmente esa palabra yo nunca la he olvidado. Y mi misión es esa, porque Dios me la dio también con ese carisma de una persona, ¿verdad? Con el don de profecía, de lo que quería de mi propia vida como sacerdote. Vamos a pedirle al Señor también que hoy existan profetas que hablen la palabra de Dios. Cuando hay tanta ideología, que son mentiras. Cuánta cosa en el mundo de hoy ya la gente no sabe qué es verdad y qué es mentira. La verdad nos hace libres, la mentira nos esclaviza. El padre de la mentira es el maligno. Necesitamos también la profecía, acuérdese siempre con el discernimiento. Aquí viene ahora el don de lenguas. Vamos a ver qué es el don de lenguas. Vamos a leer un poquito la Sagrada Escritura. Lo dice aquí, donde nombré, dije, a otro diversidad de lenguas. Voy a ir por un momento al capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 26. Sí, el versículo 26. Al igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Está hablando del don de lenguas. Vamos al capítulo 14 de la carta a los Corintios, versículo 4. El que habla en lenguas edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Deseo que hablen todos en lenguas. Prefiero, sin embargo, que profeticen. Pues el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que también interprete para que la asamblea reciba edificación. Versículo 13. Por tanto, el que habla en lengua pida el don de interpretar, porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás que 10,000 en lenguas. Le recuerdo otro texto que no se lo leo ahora, del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Dice que la gente, que estaban reunidos, gente de muchas naciones que hablaban distintas lenguas, todos les entendían en un solo, en su propio idioma. Y tengo poco tiempo, pero voy a usarlo para explicar esto. Mire, hay tres cosas diferentes en esto. Senolalia, glosolalia, no se asusten por las palabras, profecía. Hay profecías que son en español o en el idioma que se hable, o son en lenguas. Hay gente que da una profecía en lenguas y esa profecía hay que interpretarla, si no, pues no sirve. Por eso hablaba San Pablo de eso. Hay que distinguir la oración en lenguas de la profecía en lengua. La oración en lengua son sonidos, gemidos, que dice que el Espíritu Santo obra en nosotros, orando Él, usando nuestras cuerdas vocales, nuestra garganta, usando nuestros labios. El Espíritu Santo es el que le da el significado a todas esas expresiones. Yo recibo las ondas sonoras, el sonido, que son ininteligibles para mí, son inenarrables, como dice la primera carta, perdón, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 26. Pero el Espíritu Santo es el que entiende y el que usa esos sonidos, esas ondas sonoras, esos sonidos inenarrables para hacer una oración o para profetizar. En este caso es una oración. Es cuando el que ora no soy yo, es el Espíritu Santo, usando él mis cuerdas vocales, mi garganta, mi lengua y mis labios.
Yo no entiendo lo que digo. El Espíritu Santo sí lo entiende. No lo entiendo a menos que haya una interpretación, que es otro carisma. No es traducción. Es una interpretación que Dios da a algunas personas. La suele dar para la profecía, pero no para el don de lenguas. Pero también en algunos casos, sí. Uno cuando ora en lenguas se da cuenta si está orando en alabanza o si está orando liberando, por ejemplo, de un espíritu malo. Uno lo siente, aunque uno no capte todo el sentido de las palabras que dice. Este es un don poderoso, porque es la oración que hace el Espíritu Santo. No le tengan miedo al don de lenguas. Es bíblico, es del Señor. Los santos han orado en lenguas. La Virgen oró en lenguas también en el cenáculo. ¿Y qué diferencia hay? La glosolalia es la alabanza en lenguas, ¿verdad? Y la con X, xenolalia, es cuando el Espíritu Santo obró, según algunos, esto hay dos interpretaciones, cuando llegó toda esa gente el día de Pentecostés, el milagro lo hizo en los que escuchaban. Ese es el milagro, que los apóstoles hablaban solo su idioma y los que escuchaban de distintas naciones lo entendían en su propio idioma. Y no era interpretación, era un milagro que el Señor estaba haciendo. Otros piensan que sí, entre ellos hablaron distintos idiomas, que se lo daba también el Espíritu Santo. Pero se cree más en la xenolalia, que era realmente que todos entendían la lengua que los demás hablaban. Estos son los carismas más importantes de los cuales habla la primera carta a los Corintios. Después sabemos que hay otros carismas. El más importante, dirá el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, es el amor. Aunque habla la lengua de los ángeles y de los hombres y no tengo amor, yo soy nada. Y entonces el amor se convierte en fruto, se convierte también en carisma. Y acuérdese que el amor también es virtud teologal. No hay nada más importante que el amor. Todo lo bello, todo lo bueno que hay en nosotros para servir a la iglesia es carisma. Hay que usarlo siempre bajo una guía de alguien en la iglesia, de un párroco, de un asesor, de una comunidad, a fin de no creerse uno protagonista y no ser, y cometer errores, faltando discernimiento, porque nadie tiene todos los carismas. Pero si hay un grupo de personas, ahí se da la variedad de carismas que nos ayudan a edificar la iglesia. La renovación carismática en la iglesia, bueno, la iglesia es toda carismática. Los carismas son de la iglesia, no de una persona o de un grupo. Pero la renovación carismática es un grupo dentro de la iglesia que cree y trata de practicar la existencia de todos los carismas que había al inicio de la comunidad cristiana y se ven hoy en comunidades. Y realmente lo vemos para honra y gloria del Señor Dios nuestro. Amén. Muchas gracias por su atención. Pedimos a Dios que nos llene a todos de carismas, que nos dé la humildad y el amor para usarlos. Y bueno, les agradezco también la oración que siempre hacen por mi persona y por los sacerdotes. La iglesia es jerárquica y carismática. Se necesitan las dos alas para que la iglesia pueda volar. Las dos cosas son importantes. Amemos a la iglesia. Hoy hay en el mundo un grupo de cristianos católicos que están echándole persecución al Papa, inventando cosas. Se sirven de detallitos para decir disparates. Por ejemplo, el Papa habló de unos nuevos pecados que hay en el mundo de hoy. Entonces, ¿cuál fue el título que sacaron? El Papa sacó el pecado de la lujuria de los 7 pecados capitales. No, señor, él no ha sacado nada de eso. Simplemente que él no estaba hablando de los 7 pecados capitales en ese momento. Está hablando de otros pecados que se están cometiendo ahora, que creo que lo llamó como si fueran pecados cardinales, que significa pecados también importantes. Están sacando que el Papa va a cambiar la Biblia. Eso es totalmente falso. No crean todo lo que leen. Y cuando vean que hay una noticia así del Papa, no la pasen a otra persona, más bien bórrenla, porque es una persecución. Está hablando mal del vicario de Cristo y evidentemente es bien delicado. Y son hermanos nuestros. Y además te dan unos argumentos, muchas veces que los toman así por los cabellos. Y como uno no tiene el contexto de todo lo que se dice, pues se hace mucho daño. Oremos mucho por la iglesia jerárquica y oremos por la iglesia carismática. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Les espero el próximo jueves. Se le dirá el tema. Tenemos que escoger otro lote de temas. Pero también el sábado 6, si Dios quiere, pasado mañana, de 9 a 12, tenemos un retiro sobre la paz.
la Virgen nos trae la paz. Y oraremos por la paz personal, la paz de las familias y la paz del mundo. Que Dios les bendiga a todos. Hoy no tengo tiempo para preguntas porque tengo 2 compromisos, no solo uno, y entonces tengo que despedirme de ustedes con mucho cariño. Les prometo encomendarles a todos en la Santa Misa que tendré exactamente dentro de 1 hora. Buenas tardes a todos y de nuevo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre Gracias. ustedes y les Amén. acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Listo, Padre. Bendiciones. chao. Chao. Gracias, Ay, Padre. gracias, Bendiciones. Padre. Gracias.